Hola amigos, qué agrado compartir con ustedes en este tiempo previo a la Navidad. Un tiempo de luces, de alegría, de gozo. Incluso en los cielos se están dando manifestaciones porque pronto celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino precisamente junto a una estrella que lo anunciaba, aquella estrella que siguieron los sabios del Oriente hasta Belén. Vamos a estar entonces aquella noche de Navidad, Nochebuena, cada uno en su hogar, compartiendo con el grupo familiar y recordando aquel hecho tan trascendente cuando se encarnó el Hijo de Dios, cuando Dios se hizo hombre, cuando se humanó. Y así Él entonces vino a ser como nosotros y comprender. Es un Dios que se hace humano y entonces puede entendernos en nuestra dimensión humana también, en nuestras debilidades, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. ¿Qué dice la Biblia sobre este ser, sobre este Hijo de Dios? Quiero leerles un pasaje allí en Colosenses, muy interesante y muy profundo, que habla acerca de Cristo. Fíjense ustedes que en Colosenses, en el capítulo 1, si ustedes buscan luego en su Biblia, a partir del versículo 15, lo que dice, Él, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Qué interesante esto que nosotros como humanos que estamos acostumbrados a ver y a tocar y que a veces no podemos creer si no vemos, si no se nos revela algo sensorial, digamos. Y qué comprensivo es este Dios al entregarnos una imagen de Él. Y no me refiero a una fotografía ni a una escultura, sino que a un ser humano. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Porque por supuesto Dios no se ve, Dios es eterno, Dios es inmenso, Dios es santo. Nadie puede ver a Dios, nadie ha visto a Dios. Por allí algunos artistas lo pintan como un viejito con barba, en fin, con túnica, pero esa es una fantasía, porque en realidad Dios, el Dios creador del universo y de todas las cosas, es un Dios enorme e invisible, no tiene forma humana. Sin embargo, Él, en su gran misericordia, se ha hecho humano, se ha hecho hombre. Así es que si usted quiere ver a Dios, vea a Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primogénito. Si alguien tiene hijos, el mayor, ¿cierto? El primer hijo es el primogénito. Y en este caso, Cristo dice acá la Biblia que es el primogénito. Pero no solo de primogénito de seres humanos, sino de toda creación. O sea, es el primero. Es el primero. Es el que está antes que todo. Cristo es el primogénito de toda creación. Porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí hay tres cosas interesantes. Primero dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Luego dice que todo fue creado por medio de Él. Y luego dice que todo fue creado para Él. ¿Se fija usted? Tres aspectos importantes de este Cristo. En Él fue creado todo. Todo fue creado en Cristo, en la persona de Cristo. Imagínese usted, está solamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nada más. Está solamente Dios
todavía no hay nada creado. Y entonces el Padre decide crear ángeles, arcángeles, serafines, seres celestiales. Y los crea en Cristo. Decide crear al ser humano y también lo crea en Cristo. Y todas las cosas las ha hecho en Cristo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea que el pensamiento de Dios está inmerso en Cristo. Cristo es lo más importante de la creación. Todo finalmente es Cristo. Por eso nosotros, al estar lejos de Dios por el pecado, porque queremos hacer lo que a nosotros se nos da la gana, porque ensuciamos nuestra alma con acciones pecaminosas, con pensamientos feos, con malas acciones, estamos lejos de Él. Pero Dios quiere acercarnos a Él. Y para acercarnos a Él tenemos que entrar en Cristo. Porque en Cristo fue el ser humano creado. ¿Me entiende? En Cristo Dios tiene un pensamiento y ese pensamiento es Cristo. Y cuando Él dice, hágase la luz, así lo dijo al principio, hágase la luz, y la luz fue hecha. Ese pensamiento es verbo, es acción. Hágase la luz, y la luz fue hecha. Y ese pensamiento es Cristo. En Cristo hemos sido hechos y han sido hechas todas las cosas. Las que hay en los cielos, dice, y las que hay en la tierra. Nosotros conocemos las cosas que hay en la tierra, montañas, bosques, lagos, animales, aves, seres humanos. Conocemos las cosas que hay también en el cielo que alcanzamos a ver, las nubes, las estrellas, los planetas, en fin, si miro con un telescopio, un cometa, en fin, las cosas que hay en esta dimensión. Pero Él habla de los cielos, que Él hizo las cosas que hay en los cielos. ¿Cuántos cielos habrán? Claro, alguien dice el cielo que vemos en el día, que vemos las nubes. En la noche podemos ya ver las estrellas. Entonces, más allá, a lo mejor hay un tercer cielo donde habita Dios. Pero aquí habla de los cielos. Las cosas que hay en los cielos fueron creadas por Dios. Dios creó los ángeles y todos los seres celestiales. Y si existe vida en otros planetas, vida inteligente como en la Tierra, también eso ha sido creado por Dios. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y luego dice visibles e invisibles, lo que me da a entender de que Dios ha creado también cosas invisibles, cosas que nosotros no podemos ver. Y tan orgullosos y vanidosos que somos, tan soberbios de pensar que nosotros conocemos ya todo, porque tenemos microscopios, porque tenemos telescopios, hay microscopio electrónico que ve, pero mucho detalle. Pero Dios ha hecho cosas que son invisibles para el ser humano y que quizás nunca vamos a poder ver en esta dimensión. Las cosas visibles e invisibles. Y luego nombra varias categorías, sean tronos, dominios, principados, potestades. Se piensa que esos son niveles espirituales de seres celestiales como los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. Y lamentablemente, como un querubín se rebeló contra Dios, que fue Luzbel, Lucifer, que luego se le llama Satanás, el diablo, él también tiene huestes que son angélicas, que tienen también esos niveles, dominios, potestades, principados, pero son del mal. Hacen daño al ser humano, a la creación de Dios, están en contra de Dios, pero son invisibles para nosotros. Solamente podemos inferir de su existencia porque acá en la Escritura se nos habla en muchos pasajes acerca de ese reino de tinieblas,
acerca de esas huestes de maldad, de esos enemigos de Dios, de los cuales nosotros nunca debiéramos pertenecer ni estar relacionados con ellos. Que el Señor nos proteja siempre de estar con el bien, con las huestes del bien, con los seres celestiales buenos y no con los malos. Todo fue creado por medio de Él, por medio de Cristo, como le decía yo, porque dice San Juan que Él es el Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios, que estaba en el principio y era Dios, ese Verbo se hizo carne. O sea, el Hijo de Dios, Cristo, se hizo humano. Sí, allí en Belén se humanó, se hizo un ser humano de carne y hueso como nosotros, para caminar por esta tierra, para enseñarnos el Evangelio de amor, que debemos amar a nuestros prójimos, que debemos perdonar a los que nos ofenden, que debemos vivir en forma correcta, santa, en forma ética, como Él nos ordena en su palabra. Y vino este Jesús y formó apóstoles, y luego fue por uno de sus mismos discípulos traicionado, llevado a la cruz. Todos gritaron allí el pueblo: crucifícale, crucifícale. No lo amaron, sin embargo Él amó. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, dijo desde la cruz. Y dio su vida por la humanidad, derramó su sangre, tomó el lugar que nos correspondía a nosotros como pecadores y se presentó ante Dios como el Cordero sacrificado por la humanidad. Y entonces así tenemos el perdón de nuestros pecados si creemos en este Cristo, en este Dios que se hizo hombre, que se hizo humano, pero que luego resucitó y recuperó esa divinidad completa. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y es Señor de toda la creación. Y un día va a volver. Un día va a regresar a esta tierra. Cuando Él partió hacia lo alto, 2 ángeles aparecieron junto a los apóstoles que le dijeron a ellos: así como se va ahora subiendo, volverá un día. Sí, Cristo vendrá. Y Él, dice la palabra acá en el verso 17, es antes de todas las cosas. Porque claro, Él es eterno. Y todas las cosas en Él subsisten. Fíjese usted, todas las cosas creadas por Dios subsisten porque Cristo vive. Subsisten en Él, en Cristo. Cristo lo es todo para Dios. Y asimismo también lo debe ser para nosotros. Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Espero que esta palabra le haya edificado su alma, su espíritu, y pueda usted masticarla en el resto del día, pensar en ella y ojalá leerla en su Biblia, porque es una palabra profunda que nos revela cosas escondidas, misterios acerca del Hijo de Dios, de su persona, de quién es Él. Él, que es la imagen del Dios invisible. Que el Señor le bendiga y nos vemos nuevamente pronto para masticar y alimentarnos con estas palabras de vida.